Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, Gibran, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo te va de pandemia? ¿Cómo te la has pasado? Pues aquí ya lidiando cada vez más fastidiado del encierro, pero pues parece que vamos a seguir así un rato, ¿no? Los números que se han presentado indican eso, seguimos rompiendo récords. Ajá. ¿Has trabajado más o has trabajado menos estando en casa? Más, Ujú, más, ujú. pues puedes salir de una reunión e ir a otra sin esperar nada, sin traslados, Así ya es. hemos estado en varias cosas, sí. Así es, Gibran. Te he pedido la oportunidad de platicar contigo para. Así es, Gibran. Te he pedido la oportunidad de platicar contigo para comentar acerca de este tema que está generando pues mucha polémica, lo de la propuesta para que haya una alianza de Morena con el Partido del Trabajo, que ha sido un aliado casi permanente, con ciertos espacios en los que no se han dado esa alianza explícita, pero en lo general el Partido del Trabajo ha ido acompañando al movimiento obradorista, tanto en el PRD como ahora en Morena, pero también con el Verde Ecologista. Leí algunos tweets tuyos, me llamó la atención tu postura y te quiero pedir que nos digas a quienes escuchamos cuál es tu postura respecto a esta propuesta de alianza con el Verde específicamente. Sí, la verdad me parece impertinente para el tiempo, pero además creo que trae dobles intenciones. Alfonso Ramírez Cuellar ha sido corregido por el presidente en dos ocasiones y, y eso nunca se lo había hecho, por ejemplo, a J. Cole. Sin embargo, para legitimarse en el encargo, no fue electo para gestionar el partido normalmente, tiene que aparentar normalidad. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas. Una, dar certidumbre a los diputados que ahora están, digamos, en una coalición legislativa, de que permanecerán en sus encargos, así sean los del Verde Ecologista. Entonces así se amarra con diputados. Es lo que ha estado haciendo, hablar con diputados, con presidentes municipales, para que los cargos electos que son susceptibles de reelección sientan una certidumbre si Ramírez Cuellar está ahí. Entonces, les facilitaría la inmovilidad burocrática el hecho de tener esos aliados. Además, creo que puede ser un guiño porque hay una parte del Partido Verde, sobre todo por el abuelo de Manuel Velasco, que ha sido cercana al presidente de la República. Entonces, después de los regaños públicos que le metió, no sé si está intentando replicar lo que hizo Mario Delgado adentro de la Cámara y que fue, digamos, una buena noticia para la presidencia de la República, ahora en el terreno electoral. Me parece, sin embargo, que es una equivocación. Es una equivocación porque así la dirigencia se divorcia mucho más de la base. Más allá de que la alianza no nos guste a muchos, a mí me parece terrible ir con un partido que tiene en su plataforma programática la pena de muerte y que ha recurrido sistemáticamente a ponerla sobre la mesa. Más allá de eso, de que se trate de una alianza contra natura, hay un problema en la gestión de la decisión. Se anuncia algo que no votaron las bases, que no se planteó en los órganos estatutarios y finalmente sale mal. Se tienen, se iba a anunciar como plato fuerte del acto de esa conferencia de prensa y finalmente tiene que salir con otra cosa y el Verde no va a la mesa. Dicen que es porque todavía no negociaban y ellos querían una gubernatura. No sé si la de San Luis Potosí, me dijeron por ahí. Y entonces ya se tienen que Sí, inventar otra cosa. se ha hablado mucho de esa de San Luis Potosí, donde el candidato sería Ricardo Gallardo Cardona, que es Fíjate nada diputado más. federal. ¿Perdón? Fíjate nada más. Sí. Además, gente de la mejor fama pública, ¿no, Así Julio? es, así es, así es. Ese en San Luis Potosí, así se habla desde hace. Yo puse un tuit hace como unos 8 meses donde dije
que iba a darse esa alianza entre el Verde y Morena y que eso iba a generar la candidatura de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí. Por desgracia, las cosas parecen apuntar en ese sentido. Pero no te interrumpo, Gibran. Sí, yo creo que eso tendría que someterse a para mí lo ideal sería la votación, una votación abierta de los afiliados y de los simpatizantes. Hay medios tecnológicos para hacer eso. Pero si no, pues en la instancia en la que estatutariamente se tiene que discutir, que es el Consejo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no tenemos instancias estatutarias legitimadas para este momento. Se ha alargado el encargo enormemente. Ha habido un gran desgaste y creo que Ramírez Cuéllar, para legitimarse personalmente, está olvidando dos cosas. Una, que las instituciones constriñen futuros posibles con las decisiones que se van tomando, es decir, perpetuar esta anormalidad va a tener consecuencias en el futuro, va a petrificar grupos locales que ahora tienen poder, va a hacer más difícil generar un partido con democracia interna. No es inocente, no es anodino lo que está sucediendo. Y la segunda cosa, todos los partidos, esto es un lugar común en ciencia política, decir organización es decir oligarquía. Generan oligarquías especializadas en ciertas funciones que tienden a ampliar sus espacios de poder y a divorciar de las bases electorales. Hay una manera de romper esa dinámica, que son los liderazgos populistas. Y por eso López Obrador, digamos, fue tan importante para el PRD y después en Morena, rompió ese ciclo de reproducción oligárquica. Si se opta más bien por ese estilo, estaríamos condicionando, creo, la potencia electoral del partido. Hay tres dilemas que creo que se están jugando en el día a día de Morena y que por centrarnos en las grillas burocráticas no estamos viendo. Se está decidiendo si habrá un partido popular o un partido de burocracia y de élites, como acabó el PRD. Si tendremos un partido cerrado a una militancia purista que ha estado ahí, yo he estado todo ese proceso, pero la vocación de López Obrador siempre ha sido generar organizaciones abiertas que convoquen al pueblo. Y la tercera cosa es, ideológicamente, ¿es un partido que seguirá la inercia de López Obrador, un partido López Obradorista, o será un partido de izquierda tradicional que genera sus agendas en salones, en cubículos, en instancias como corrientes de académicos políticos como Democracia Deliberada, con quien Alfonso Ramírez Cuéllar ha tenido un acercamiento y que los ha invitado a formar un convenio y ha suscrito algunas de propuestas programáticas? Creo que si esos tres dilemas no se resuelven en el sentido en el que López Obrador ha actuado antes, tendremos un partido poco potente para el futuro. ¿Piensas en la posibilidad de que Alfonso Ramírez Cuéllar está haciendo esto para tratar de que, llegado el momento del proceso electoral oficialmente declarado, cuando los partidos pueden prescindir de la elección de sus dirigentes, que Ramírez Cuéllar pretende quedarse todo este tiempo todavía? Es muy claro que hay una estrategia de legitimación que pasa, por ejemplo, por el combate público a los presuntos actos de corrupción de Jade Kolpolemsky, que la misma burocracia que se ha agrupado en torno a Ramírez Cuéllar ha empujado no solamente los procesos internos contra Jade Col y contra Alejandro Rojas, que ha estado permanentemente, torpedeando el proceso, pero con base, en sus derechos constitucionales. Hay desde luego esa intención, y un poco la movilización a la que se convocó originalmente para el 4 de julio se debe a que termina la vigencia de la dirigencia de Ramírez Cuéllar y hay que tapar el fin de esa dirigencia con algo para que no se vea que se quedó ahí. Entonces, qué mejor que cubrirlo con una manifestación virtual a favor de López Obrador. Respecto al caso específico de Jade Kolpolemsky, ¿consideras que hubo actos de corrupción
o que no hay indicios de lo que la están acusando? Yo, la verdad, siempre que se hacen negocios, siempre que los políticos hacen negocios de gran calado, hay que ver con lupa ahí lo que pasa, ¿no? Y tiene que investigarse a fondo. Creo que algunas de las prácticas de comisiones y esas cosas que se realizan pudo haber tenido lugar, no lo descarto, pero de todas maneras creo que esas acusaciones públicas se tendrían que hacer después de realizar ese proceso. Y creo que lo más fuerte en contra de Jade Cole ha sido grilla, mucho ruido mediático y pocas nueces que demuestren que esas prácticas han ocurrido. Se han basado sobre todo en la mala fama pública de algunos de los empresarios y se ha enredado toda la narrativa pública con números de millones de pesos y contratos sin demostrar todavía que haya sucedido, pues no sé de qué la acusan, de moches o de que los contratos no se realizaron en tiempo y forma. Es decir, se trata de una serie de especificidades, matices que hay que ver con lupa para estar convencido de si hubo corrupción o no. Yo o tú podemos sospechar que sucedió algo, pero estaremos especulando hasta que no tengamos la materia puesta frente a nosotros, y eso es lo que se ha estado haciendo, especular políticamente con algunos contratos. Claro. Gibran, cierro preguntándote qué opinas de lo que ha dicho hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera respecto a que será guardián, que se convertirá en guardián de las elecciones y que eso no va a implicar una injerencia en los asuntos del INE y que él va a estar atento para denunciar fraude electoral, manipulaciones, en fin. ¿Te parece que es apropiado que el presidente de la República asuma ese papel? Sí. Creo que tiene un mirador que no tiene nadie en el país y creo que mucha de la simulación del régimen de la transición puede desnudarse desde ahí. Nosotros sabemos que no porque haya Instituto Nacional Electoral dejó de correr dinero hacia las elecciones. Digo, hay casos realmente escandalosos como el desvío de recursos en Chihuahua, donde pues un testigo clave que podría implicar a Luis Videgaray fue asesinado, ¿no? Sí. Y hay cosas que sabemos muchos años después. Las cajas en efectivo que mandaba Javier Duarte, que seguramente también venían del erario, muchas prácticas que el INE no veía porque pues, no estaban en el terreno, no tenían las herramientas, fueron negligentes, no lo sé. Pero mientras más fina hicimos nuestra legislación electoral, más finos hicieron los mecanismos de defraudación y de desvío de dinero público. Hay gobernadores que han querido encabezar bloques opositores, Cabeza de Vaca y Alfaro. Casualmente, los dos han querido endeudarse por causa del COVID-19. Y ese endeudamiento y el gasto público se ha orientado, por ejemplo, hacia comunicación social, como sale en el reportaje de Proceso de esta semana. Hay muchos mecanismos que se utilizan para defraudar electoralmente. Creo que López Obrador lo dice con convicción. Para mí fue muy fuerte que el año pasado sentara a todos sus superdelegados y les dijera que no solamente les iba a pedir la renuncia si se metían en asuntos electorales, sino que iba a dar vista a la fiscalía. Creo que lo dice de verdad y creo que vamos a ver una presidencia demócrata como no habíamos tenido, y creo que eso también puede terminar por golpear incluso a Morena. O sea, no creo que el presidente haga distingos en eso. Es una cosa que veremos, seguramente la oposición lo tendrá vigiladísimo en el sentido de sus denuncias. Claro. Bueno, pues Gibran, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Hay muchos temas, la verdad es que el año electoral ya está a todo vapor, con muchos detalles. Ojalá y tengamos próximamente oportunidad de intercambiar estos puntos de vista. Por lo pronto, gracias, Gibran. Te agradezco mucho.
Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas